Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 18. Dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Le invito a orar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das de poder estar en comunión, Señor, como iglesia. Señor, y en la comunidad iglesia, Señor, ver que tú te manifiestas, Dios, en medio de tu pueblo, para bendición, para salvación de aquellos que aún no te conocen, Señor. Bendice a tu iglesia en esta tarde, bendice nuestras vidas, bendice la vida de nuestros amigos y amigas que hoy día, Señor, están con nosotros. Que cada uno de los que estamos presentes podamos verte a ti, Señor y Dios, y escuchar tu palabra, Señor, y dejar que tu Espíritu hable a nuestro corazón. Bendícenos con tu palabra para vivir en medio de este tiempo, en medio de esta sociedad que nos ha tocado vivir, Señor, la vida nueva y maravillosa que nos has regalado a través de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Padre, que tu Santo Espíritu nos dirija y alumbre nuestra mente, alumbre nuestro corazón con tu palabra. Señor, en esta tarde te pedimos y te rogamos. Solamente tú tienes palabras verdaderas que son vida, Señor, son eternas. Anhelamos, ansiamos escuchar tu voz y que tu mismo Espíritu nos transforme con ella, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Amén. Pablo ha escrito Primera y Segunda de Corintios, y al parecer otra carta más que no ha llegado hasta nosotros, y él hace referencia a esa otra carta, y dirige Primera y Segunda de Corintios a una comunidad, a una iglesia que está en la ciudad llamada Corinto, en la antigüedad. Vamos a hablar un poquito de la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto está enclavada en un lugar muy estratégico dentro de la península. Está en el istmo que se da en esa zona geográfica, y era un gran puerto en la antigüedad. Era un puerto que era frecuentado por gran cantidad de viajeros, gran cantidad de comerciantes, precisamente por estar enclavado en un punto estratégico. Los comerciantes y viajeros, en lugar de tener que darle toda la vuelta a la península, ellos podían llegar a Corinto, desembarcar las cosas, y así lo hacían, desembarcaban las cosas, las llevaban por tierra unos cuantos kilómetros y las volvían a embarcar en otro puerto, al otro lado. Entonces evitaban toda una cantidad de días de viajes y todo el peligro que significaba el sur de navegar por el sur de la península. Corinto entonces es una ciudad con mucho comercio, con muchas riquezas,
es una ciudad de gran opulencia y también tenemos que decir es una ciudad de muchos placeres. Se vive y se experimenta todo tipo de placeres al punto de llegar a los vicios. Es lo que describe también la historia. Una de las cosas características de la ciudad era que en la parte más alta de la ciudad, como en gran parte de las más importantes ciudades griegas, estaba la Acrópolis, la parte más alta de la ciudad. En la Acrópolis de Corinto se encontraba un templo dedicado a la diosa del amor, lo llaman algunos, que es o fue Afrodita. Pero fíjese que más que diosa del amor, esta diosa estaba relacionada con el sexo, y en esta cultura, el sexo desenfrenado. Algo que parece común en todas las culturas, relacionar el amor con el sexo y con el placer que se obtiene de esto. Esto hacía que la ciudad tuviera abiertamente un culto idolátrico a esta Afrodita, que tenía cerca o más de 1000 sacerdotisas que practicaban la prostitución sagrada, entre comillas. Era parte del ritual afrodita, el ejercicio de estas y la actividad de estas mujeres, que por las tardes, cuenta la historia universal, ellas bajaban a la ciudad a ofrecer sus servicios sexuales como una forma de esta adoración y esta idolatría a Afrodita. La ciudad de Corinto se caracterizaba porque había mucha corrupción moral, al punto de que no había líneas ya claras entre lo bueno y lo malo. Todo era muy licencioso. Había mucha permisividad en todas las áreas de la vida y del quehacer del hombre, el ser humano, en la sociedad. Todo estaba permitido. Gran cantidad de placeres, gran cantidad de dinero, gran cantidad de vicios. A diferencia de, por ejemplo, Atenas, que era caracterizada por el pensamiento, la filosofía, esta ciudad de Corinto era caracterizada precisamente por su corrupción y se acuñó un término que se decía corintizar, haciendo alusión a la ciudad, pero que quería explicar o quería decir acerca de algo que se había corrompido. A tal punto se caracterizaba la ciudad de Corinto con este tipo de corrupción y decadencia moral que se acuñó ese término corintizar. Y Pablo se ve la necesidad de escribir esta carta o estas cartas a la iglesia que está en Corinto, porque la iglesia que está en Corinto está siendo presionada por las formas y estilos de vida de la misma ciudad. De allá Dios los ha rescatado, los ha sacado y ha formado una iglesia, pueblo suyo, que tiene que vivir frente a estas presiones de esta sociedad corintia. Pablo en su primera carta hace un listado en el capítulo 6 acerca de varios pecados que se daban en la sociedad de Corintio, en la ciudad de Corinto, y de esos pecados Dios había sacado a su pueblo y había formado el Señor a través del apóstol Pablo una iglesia, ahora, hijos de Dios, creyentes. Y Pablo explica que antes esta iglesia en Corinto vivía y compartía esa forma de vida, pero ahora Dios los ha sacado de esa vida antigua, de esa vida pasada, de esa vida corrompida. Y es interesante ver que esos pecados que se mencionan en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 en adelante, tienen que ver prácticamente con dos cosas, o con tres. Una es la idolatría, la otra tiene que ver con el uso desenfrenado de la sexualidad, y el otro tiene que ver con el mal uso del dinero y de las riquezas. Así que encontramos pecados como la fornicación, idolatría, mencionada tal cual, y otros como el robo, la usura, la estafa. Y estos pecados claramente están asociados a una ciudad que tiene un auge económico, está producto de su comercio siendo ampliamente beneficiada,
Y todo este exceso de riquezas, de viajeros, de gente con capacidad económica, genera obviamente una sociedad entregada al placer. Y esto históricamente ha ocurrido, ¿cierto?, siempre en las civilizaciones. Cuando una civilización trabaja, se esfuerza y llega un momento, ¿cierto?, de cierta estabilidad y cierta abundancia económica, entre comillas, comienza la otra parte, entregarse a los placeres desenfrenados y al vicio. Bueno, esto fue lo que ocurrió en la ciudad de Corinto particularmente, por lo que podemos ver en la historia universal y por lo que también podemos ver en las cartas del apóstol Pablo. Dice el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Por lo general, el capítulo 6, verso 14, la primera parte, lo mencionamos nosotros como cristianos evangélicos en relación al noviazgo, al matrimonio. Es una aplicación. Pero en términos más generales, la idea que Pablo está transmitiendo es esta idea de que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no puede unirse a los incrédulos en sus prácticas y no puede unirse ni asociarse en ningún área, no solamente en esta que nosotros solemos aplicar, asimilando para sí las prácticas que son propias de una sociedad corrupta, sin Dios, sin valores, sin fe, incrédulos. Y precisamente habla y dice que ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La respuesta es ninguno. Y en términos de justicia o de injusticia es que Pablo ha hecho mención en 1 Corintios capítulo 6 de este listado de pecados que tienen relación con la idolatría, el uso ilícito del dinero y de la sexualidad. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Absolutamente ninguno. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es, obviamente, ninguna. Veamos, por favor, el verso 15. El verso 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué armonía? ¿Qué comunión tiene Cristo, por un lado, con Belial? Acerca de Belial, el poeta inglés John Milton dice lo siguiente en su obra El paraíso perdido. El último fue Belial. Nunca cayó del cielo espíritu más impuro, ni más torpemente inclinado al vicio por el mismo vicio. No se elevó en su honor templo alguno, ni humeaba ningún altar, pero ¿quién se halla con más frecuencia en los templos y los altares cuando el sacerdote reniega de Dios, como renegaron los hijos de Elí, que mancharon la casa divina con sus violencias y prostituciones? Reina también en los palacios, en las cortes y en las corrompidas ciudades, donde el escandaloso estruendo de ultrajes y de improperios se eleva sobre las más altas torres, y cuando la noche tiende su manto por las calles, ve vagabundear por ellas a los hijos de Belial, repletos de insolencia y de vino. Testigos las calles de Sodoma y la noche de Gabá, cuando fue menester exponer en la puerta hospitalaria a una matrona para evitar rapto, más odios. Este escritor y poeta inglés hace referencia a Belial. Belial significa literalmente corrupción. Y Belial en el pasaje está asociado a la idea de el enemigo de Dios. Presenta Pablo esta confrontación entre Cristo por un lado y Belial por otro. Pero es tremendamente significativo que Pablo haya escogido esta idea y haya colocado esta palabra, Belial, para identificar al enemigo de Dios, el enemigo de Cristo. Belial, que precisamente significa corrupción. Porque corrupción era lo que se estaba dando en la sociedad, en la vida de esta ciudad, en la vida de Corinto. La corrupción que tenía que ver con echar a perder, con degradar, con pudrir, con destruir, con asesinar, con matar la vida del ser humano. La corrupción se daba en varias áreas y se sigue dando hoy en día.
las sociedades se siguen corrompiendo, pudriendo. Sigue estando Belial detrás, o el enemigo de Dios estando detrás de aquello. Jesús habló, por ejemplo, de la confianza depositada en las riquezas y dijo que no se podía servir a Dios y a las riquezas, o a Mamón, ¿cierto?, como ídolo, las riquezas como ídolo. Nos enseña que el amor al dinero corrompe el corazón. Una de las señales de corrupción es precisamente el amor al dinero, que es causa, dice la Escritura, de muchísimos males. Por amor al dinero, una persona puede transar sus valores, puede transar sus principios. Esa idea de tener y acaparar y acumular lo más que se pueda, no importando el medio, lo importante es tener más y acaparar y acumular más. En ese sentido, el dinero pasa a transformarse también en un ídolo, que es esta pugna que está presentando Pablo en el pasaje, entre los ídolos y el verdadero Dios. El dinero puede pasar y llegar a ser un ídolo en el corazón cuando ocupa no nuestros intereses, ocupa nuestras energías. Y fíjese bien, cuando en el dinero, las riquezas, colocamos nuestra confianza y nuestra seguridad en la vida. Todo aquello que no sea Dios y que usurpe su lugar pasa a ser un ídolo. Y el dinero, las riquezas, pueden darnos cierta seguridad y pueden desviar nuestra atención, y más que nuestra atención, pueden ser depositarios de nuestra confianza, en lugar de que nuestra confianza esté en el Dios verdadero. La corrupción se da a nivel del corazón y puede ampliarse en una sociedad que comienza a tener cierto bienestar económico y puede empapar y meterse en el corazón de cada uno de los que son parte de una sociedad. La corrupción en el plano de lo económico, la corrupción que tiene que ver con el dinero, con el amor al dinero. El dinero no es malo, ¿cierto? Es el uso, la intención del corazón. Este tipo de corrupciones, cuando el corazón está puesto en la riqueza, en el dinero, no es extraña en las Escrituras. Le invito a ver, por favor, otro ejemplo del pueblo de Dios en relación a esto, a la corrupción en este sentido, en Amós capítulo 5, verso 12. Amós capítulo 5, verso 12. Dice: yo sé cuán numerosos son sus delitos, cuán grandes sus pecados. Ustedes oprimen al justo, exigen soborno y en los tribunales atropellan al necesitado. En el pueblo de Israel, estamos hablando de hace miles de años atrás, antes de la venida de Cristo a este mundo, Dios le habla a través de los profetas al pueblo de Israel y les enrostra en su cara esta corrupción moral y que se estaba dando por amor precisamente al dinero. Les dice en Amós que ellos están oprimiendo al justo, exigiendo sobornos, y en el tribunal atropellan al necesitado. Es decir, el que tenía más, el que podía ofrecer más, ¿verdad?, a ese se le hacía, entre comillas, justicia. La balanza estaba desequilibrada, injustamente, y se le hacía justicia, o en los tribunales ganaba aquel que podía pagar y podía sobornar. Y para esto el Señor es corrupción. Y esto estaba ocurriendo en Israel, entre el pueblo de Dios. Miqueas capítulo 3, verso 11, por favor. Miqueas capítulo 3, verso 11. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo se apoyan en el Señor diciendo: ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá ningún mal sobre nosotros. El Señor
tiene que denunciar que en la sociedad, dentro del reino del pueblo de Israel, había sacerdotes, había profetas que le decían al pueblo: bendición, bendición, el Señor está con nosotros, todo será bendición, todo será prosperidad, ningún mal nos sobrevendrá, el Señor nos bendice. A pesar de que el pueblo tenía una advertencia de parte de Dios a través de los profetas que debían arrepentirse. Pero había falsos profetas con este mensaje. Y dice el pasaje que lo hacían también por dinero. Había una corrupción por dinero, no solamente en los tribunales, no solamente a nivel de los gobernantes, sino que también en la clase religiosa, que eran capaces de transar el mensaje de Dios, falsear el mensaje de Dios, con el único propósito de sacar dinero de aquello, y lo hacían. Esta corrupción que vemos en la sociedad judía, en el pueblo de Israel, antes de la venida de Cristo, se menciona también en Miqueas capítulo 7, verso 3. Miqueas capítulo 7, verso 3. Se les dice: nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Si hay gente aventajada en hacer lo malo, dice, son ustedes. Son los mejores en practicar y hacer lo malo. Nadie les gana. Funcionarios y jueces exigen soborno, los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. Funcionarios, dice esta versión, y jueces exigen soborno. Y los más adinerados, los magnates, dice esta versión, no hacen más que pedir y todos complacen en su codicia. Una sociedad que, debiendo ser justa, porque Dios le había dado sus mandamientos, les había enseñado a vivir dentro del reino de Dios, se había vuelto altamente corrupta, altamente injusta, y en lo que tenía que ver con los tribunales, se le hacía justicia al que podía pagar. El pobre era atropellado. En cuestiones de distribución de riquezas, los magnates, los ricos, se hacían cada vez más ricos y los pobres se hacían cada vez más pobres. Esto, más que ser una lectura de la Biblia, parece ser una lectura de las noticias de hoy. Una sociedad de esplendor económico, como la historia universal lo muestra, siempre va a estar asociada a la búsqueda de placeres, de experimentar, y en la búsqueda de mayores placeres y mayores deleites y mayor goce, los límites se van ampliando más y más, se van abriendo cada vez más hasta que los límites desaparecen. Y todo está permitido. Esto precisamente ocurrió en la sociedad, en la nación de Israel, en la antigüedad, y esto es precisamente lo que ocurre también en la sociedad, en la ciudad de Corinto. Esta corrupción se ve en Corinto y está asociada a Belial, aquel que está detrás de toda corrupción. La Biblia dice que el enemigo vino a matar y destruir, pero Cristo vino a deshacer las obras del enemigo. Por eso Pablo pregunta, ¿cómo puede haber comunión, armonía entre Belial, el que ha venido a corromper, a destruir, a matar, a asesinar, y aquel que ha venido a dar vida, restauración y sanidad? No puede haber. ¿Cómo puede ser que ustedes como iglesia se estén volviendo a aquel o aquellas costumbres, a aquel estilo de vida que habla de corrupción, de muerte, de destrucción, si conocen a Cristo que les ha venido a dar vida? ¿Qué comunión puede haber entre Cristo y Belial? Ninguna. No puede. Están confrontados. Uno en un reino de muerte y el otro en un reino que ha venido a dar vida. Uno en un reino de corrupción y que busca destruir a la humanidad, y otro que ha venido a dar vida en abundancia, sanidad y restauración para el ser humano que se arrepiente y le busca de todo corazón. Y Pablo tiene que aclararles y tiene que decirles nuevamente, ustedes conocen las obras de Belial, conocen lo que ha hecho en la sociedad y cómo la sociedad se ha entregado a esa vida corrupta. Pero por otro lado también conocen a Cristo y Cristo les ha salvado de esa antigua manera de vivir. Entonces, ¿cómo pueden entregarse otra vez a este tipo de prácticas? No hay armonía en aquello.
Y la victoria de Cristo en las Escrituras respecto de este reino de muerte, de corrupción, ¿cierto?, detrás del cual está gobernando el enemigo de Dios. La Biblia dice que Jesucristo tiene la victoria absoluta y garantizada. Él y para su pueblo. Amén. Dice Hebreos capítulo 2, verso 14, Él también, es decir, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Si bien es cierto, es el ser humano el que se corrompe, pero la Biblia no niega, al contrario, revela que aquel que está detrás de la corrupción moral, aquel que está detrás de la destrucción de la vida y de la muerte del ser humano y de la vida, es el diablo. Y Pablo lo ha nombrado como Belial, para dar esta connotación de corrupción en la cual está la ciudad de Corinto. Y esta corrupción moral, en este auge, ¿cierto?, de lo económico, donde podemos adquirir todo lo que queramos y alcanzar todos los placeres que queramos, tiene su cúspide en esta idea de corromper también la sexualidad del ser humano, con la única finalidad de buscar el placer, de buscar el deleite egoísta y de hacer uso de la sexualidad y del sexo, más particularmente, de una manera que Dios no ha permitido y que en lugar de traer beneficios, trae también destrucción. Y hemos dicho al comienzo del mensaje que la iglesia o la ciudad de Corinto tenía precisamente un templo a Afrodita, a esta diosa del amor, que más bien es la diosa del sexo desenfrenado. Y está marcada la ciudad por el sexo ilícito, desenfrenado, por la desaparición de los límites en cuanto a lo moral. Y en la ciudad de Corinto estaba el templo de Afrodita, pero en la antigüedad, miles de años atrás, en el Antiguo Testamento, aparece también la homóloga de Afrodita, de esta diosa griega, con el nombre de Astoret o Astarte. Y el Antiguo Testamento hace referencia a ella también. Esta diosa o esta ídola pagana de nombre Astarte o Astoret también representa para los cananeos la sexualidad. Y les voy a invitar por favor a que veamos en Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3. Un ejemplo, una mención de esta diosa con minúscula, de este ídolo, en relación a alguien muy conocido, muy sabio, se dice la persona más sabia que ha existido, el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3, dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Esta Astoret es la homóloga de Afrodita, es también diosa del amor o de la sexualidad, de la fertilidad para los cananeos. Es interesante que se diga que Salomón vivió esta vida, ¿cierto?, con tanta licencia, de tantas mujeres. Él estaba entregado también a ese tipo de vida y por eso se le asocia con esta otra diosa que aparece en el verso 5, Astoret. Fíjense que alguien tan sabio, con una sabiduría dada por Dios, en algún momento de su vida, su corazón se vuelve a los ídolos, va tras una diosa pagana. Salomón siguió a Astoret, dice que siguió a este ídolo y se entregó también a sus prácticas. Dios le advirtió a Salomón
que si no se arrepentía y se volvía del camino en el que estaba, Dios se iba a encargar de dividir su imperio, de dividir el reino, lo que al final ocurrió. Aunque hay otras circunstancias asociadas a la división del reino, pero la advertencia de Dios pasaba por esta desobediencia también de Salomón. Volvamos por favor a 2 Corintios capítulo 6, verso 14 en adelante en el que estamos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué ídolos había en la ciudad de Corinto? Afrodita. Y Pablo le dice, ¿cómo ustedes que son templo de Dios, están entregados y están siendo templos que practican lo que esta deidad pagana ofrece? ¿Cómo ustedes, siendo templo de Dios, se entregan a una vida licenciosa en el plano de lo sexual? El libro de Corintios menciona en 13 oportunidades pecados relacionados con la sexualidad. El único que le gana es Apocalipsis, que lo menciona 17 veces. Pero gran parte del mensaje, o mucho de lo que Pablo va a escribirle a la iglesia en Corinto, tiene que ver con este pecado, que cobra distintas características, distintos matices, pero que tiene que ver con una sexualidad corrompida, que se vive no de acuerdo al plan de Dios, sino que precisamente sin Dios. Y Pablo hace mención y dice que ustedes son templo del Dios viviente. Pablo escribe de parte del Señor y le recuerda a la iglesia la importancia de nuestro cuerpo, de nuestra vida, porque somos templo del Espíritu de Dios. Pablo le va a dar gran importancia al cuerpo, diciendo también, haciendo alusión a la resurrección que nuestro cuerpo tendrá cuando Cristo venga. Pero el cuerpo es importante, la vida nuestra es importante. Nosotros somos el templo de Dios, por lo tanto tenemos que consagrarnos para Él. Lo que Pablo está diciendo frente a estas prácticas es que el creyente tiene que consagrarse. Es lo que ya por varias semanas hemos estado compartiendo a la luz de la palabra de Dios. Y el mensaje del día de hoy tiene que ver también con lo mismo. La consagración del creyente en una sociedad que se va corrompiendo cada vez más. En la iglesia de Corinto, los pecados de carácter sexual estaban siendo vistos como algo que no importaba. Dentro de la iglesia de Corinto se describe que había uno que tenía por mujer a la esposa de su padre. Nadie hacía nada, no importaba. Los pecados sexuales parecen se están viendo a la luz de la iglesia como algo normal. La iglesia se está corintizando. Por eso Pablo tiene que escribirles y llamarle la atención en cuanto a esto. Es decir, que cuando una sociedad se corrompe, la iglesia, el pueblo de Dios, fíjese, no está exento de que su mente vaya siendo amoldada por estas formas de ver la sexualidad, por estas formas de ver el dinero y que son propias de una sociedad que se corrompe. Ocurrió con Salomón, ocurrió con los gobernantes del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ocurrió con el pueblo de Dios, en quienes estaba el Espíritu de Dios en la iglesia de Corinto, y puede ocurrir hoy en día también. Si la iglesia de Corinto estaba en riesgo y estaba siendo permeada por estas formas de vivir y estaba no viendo los límites claros y se estaban diluyendo con los límites de una sociedad corrompida, nosotros también tenemos que poner atención. Si nuestra forma de relacionarnos o nuestra forma de vivir con el dinero y en el plano de la sexualidad se condicen con la Escritura, con la palabra de Dios, o con una sociedad que en este sentido se está corrompiendo.
Fíjese que algo tremendamente interesante está ocurriendo en nuestro país. Tenemos corrupción en el ámbito de la economía y la política. ¿Y qué está detrás de eso? El dinero, el deseo de tener, de acaparar, de enriquecerse a costa de lo que sea. Y usted le pregunta a cualquier chileno, todos estaríamos de acuerdo en que eso está mal, ¿verdad? No creo que alguien esté de acuerdo o diga que está bien ese tipo de corrupción. Todos estarían de acuerdo que está mal. ¿Sabe por qué? Porque a todo de alguna manera le afecta. Pero usted pregunte si hay corrupción en el plano de lo sexual, si la sexualidad está siendo desvirtuada, y va a tener muchas opiniones que le van a decir que no. Porque nuestra sociedad chilena es presa del relativismo moral. Si a ti te afecta, entonces, o sea, si a mí me afecta, entonces es malo. Si para ti es beneficioso y a mí no me afecta, bueno, practícalo, hazlo. Entendemos como que esta corrupción en el plano de lo económico y del manejo de los dineros y de la riqueza, la entendemos mala porque nos afecta a nosotros. Pero la sociedad chilena entiende que esta disolución en los límites de cómo se vive la sexualidad no es mala porque mientras a mí no me afecte, no importa. Lo que está pasando es que en el plano de lo sexual, en esta disipación en la vida, en cómo se vive la sexualidad dada por Dios, sí terminará en algún momento afectándonos a toda la sociedad. Pero aparentemente no lo vemos. Cada vez que nos exponemos más y más a corrupción en el manejo de la riqueza, de los dineros, o en cómo se vive la sexualidad dada por Dios y que es santa, porque el cuerpo, cierto, es santo, y porque en el creyente, dice la Escritura, es templo del Espíritu de Dios, mientras más somos expuestos a estas ideas corrompidas en cuanto a estas dos áreas, por ejemplo, solamente estamos mencionando dos en este día, más y más vamos siendo anestesiados, más y más vamos aceptando esto como algo normal. Esto ocurrió en la iglesia en Corinto. Se anestesiaron, lo vieron como normal. Y Pablo tiene que escribirles y llamar la atención en esto. Ahora, ¿qué de nosotros hoy en día? Frente a la corrupción que estamos viendo en las esferas de poder y que tiene por objetivo enriquecerse, ganar, acaparar más y más y más y más a costa de lo que sea, la pregunta no es tanto, ni el cuestionamiento debe ser tanto hacia esas esferas de poder, sino que cómo esa forma de vivir y de ver el dinero me puede estar afectando a mí como creyente, como hijo de Dios. Esta sociedad que tiene como uno de sus ídolos el dinero y la riqueza, a Mamón, llamaríamos así, usando las palabras de Jesús, está cada vez más entregada y está cada vez inclinándose más y más a costa de lo que sea. Al punto de a veces sentir también que la seguridad la tenemos en el dinero y en los recursos y en los medios económicos. Y hay que tener ojo con eso. Porque la seguridad del creyente y en la vida del creyente no es el dinero, no son las riquezas, es Dios. Mientras el mundo dice, y en esta área de la economía, del dinero, las riquezas, dice que hay que acaparar, juntar, amontonar, ¿cierto?, a costa de lo que sea, Jesús dice, más vale dar que recibir. Esta confrontación entre estos dos reinos es irreconciliable y el Hijo de Dios no puede ceder, o si está cediendo, primero en su mente, que ahí es donde primero comenzamos a amoldarnos y acostumbrarnos a la idea de que esto está bien, debemos recurrir nuevamente a la palabra de Dios y a su Espíritu para vivir una vida consagrada. Hoy día yo le compartía la lección la semana pasada a los juveniles y decíamos que hoy día vemos un acoso sexual en los medios de comunicación
tremendamente amplio. Esta idea de permisividad, de que no hay límites, si para ti es placentero, si a ti te agrada, si a ti te produce bienestar, entonces vívelo como quieras, está en todos lados. Y no es solamente por nosotros, hermanos, hermanas. Yo me pregunto, ¿cómo voy a criar también a mis hijos en esta sociedad? No es solamente por nosotros que estamos viviendo, sino por lo que heredaremos a la siguiente generación de cristianos, nuestra propia familia. Tenemos que vivir una vida consagrada para Dios, aunque la sociedad manifieste estas señales de corrupción, por lo menos, o por ejemplo, en estas dos áreas que hemos mencionado. Y por eso el Señor llama a través del apóstol Pablo a la iglesia y le dice finalmente en el pasaje, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Qué significa salir de ellos? Lo que no significa es cerrarnos en una burbuja evangélica y no tener contacto con el mundo. Significa que aunque estemos en el mundo, no vivimos como el mundo sin Cristo vive. Aunque eso signifique confrontación, aunque eso signifique un choque de diversas maneras, pero significa eso. Y fíjese lo que dice en el verso 17 al final, y no toquéis lo inmundo. El Hijo de Dios debe estar constantemente atento, reflexionando, evaluando su vida y apartándose de lo que es inmundo. No significa que yo voy a tocar algo o alguien y me voy a contaminar. Significa mi mente, mi corazón en primer lugar, mis acciones. No es una cuestión mágica que yo toco, voy a un lugar y me contamino. Es el corazón. Allí es donde yo debo tener cuidado, de no tocar, de no probar, de no ver, de no asimilar aquello que es inmundo. Nosotros diríamos dentro del mensaje lo que es corrupto, lo que la sociedad ha corrompido, lo que el enemigo ha corrompido, para por el contrario nosotros vivir una relación con Dios apartada en el mundo, pero sin practicar lo que el mundo practica, consagrados, apartados para Dios. ¿Sabe? Cuando uno sigue leyendo los versos más adelante del capítulo 7, uno entiende algo. Pablo no les va a escribir a la iglesia como una forma de poner el dedo en la llaga, de tildarlos de pecadores y de acusarlos, de enviarlos al infierno. Pablo tiene la intención, aunque sabe que decirle esto a la iglesia de Corinto le va a doler, los va a entristecer, es la palabra que Pablo usa. Pablo entiende que esta tristeza que se produce en el corazón, por lo menos por su primera carta, y él espera que con esta segunda carta ocurra lo mismo, esa tristeza en el corazón de la iglesia sea una tristeza, dice el pasaje, verso, voy a leer por favor, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Lo que Pablo pretende es mostrarle a la iglesia cómo debe vivir en medio de una sociedad corrupta. No busca entristecer a la iglesia para dejarla acongojada, mal y con una conciencia de pecado ahí nomás, sin esperanza. Lo que él entiende es que Dios se encargará de entristecer, de doler el corazón de la persona para que en ellos se produzca arrepentimiento. Dolor, tristeza, porque están viviendo una vida como vivía la sociedad y la ciudad de Corinto. Dolor y tristeza por haber pecado delante de Dios, por haber tolerado el pecado. Eso es lo que espera el apóstol Pablo. Hermanos, hermanas, el Señor a través de su palabra, en el pasaje que hemos visto y en los ejemplos del Antiguo Testamento que hemos mencionado, muestra cómo una sociedad puede ir en camino, cierto, vertiginoso, con una pendiente hacia la corrupción. Pero cómo el pueblo de Dios debe consagrarse, apartarse, no tocar lo inmundo, salir de en medio de ello, porque de allí nos sacó Dios. ¿Amén?
¿Cómo manejo la economía? ¿Qué significa el dinero para mí? ¿Es la confianza? ¿Es mi todo? ¿Ha llegado a ser un ídolo? ¿Qué de la sexualidad? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Bajo los parámetros, bajo los principios de Dios? ¿O ya casi mi forma de ver la sexualidad se ha confundido con la forma que este mundo está promoviendo vivir la sexualidad? El hijo, la hija de Dios debe, tomado de la mano del Señor, de su palabra y del Espíritu, apartar su vida en medio de un mundo que se corrompe, en medio de un mundo que desprecia la vida verdadera que Cristo nos ha regalado y que usted y yo hemos también recibido. ¿Amén? Vamos a orar. Le invito a inclinar su rostro, a cerrar los ojos y orar al Señor. Ore al Señor. Tiene un momento para usted orar al Señor. Algo el Señor nos ha hablado, nos ha fortalecido, nos ha encomendado. La experiencia de vida que tenemos no es ajena. Tal vez nos ha mostrado que las presiones a las cuales estamos sometidos, Dios las conoce, no son ajenas al pueblo de Dios históricamente, pero Él nos da la salida. A veces nos sentimos tan solos, tan lejos de Dios, porque a veces nuestra forma de pensar comienza a confundirse con la forma de este mundo. Dios no se escandaliza de eso. Dios nos habla para que volvamos a Él, para que nuestra mente sea renovada, nuestra comprensión de la vida nueva sea vivificada por el mismo Espíritu y por su palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque no nos dejas, Señor, sin conocimiento acerca de cómo tu pueblo ha vivido en medio de sociedades corrompidas. Sociedades, Señor, corruptas. Siempre ha sido así. Señor, y hoy no es la diferencia, pero hoy día tú nos enseñas, Señor, una vez más, a que tú has hecho de nosotros tu templo. Habitas en nosotros, habitas en medio de tu pueblo y nos enseñas, nos muestras, nos llamas a apartarnos, Señor, a consagrar nuestra vida en medio de esta sociedad, a evaluar por la Escritura si nuestra forma de ver, por ejemplo, el dinero o vivir la sexualidad están de acuerdo a tu palabra o están de acuerdo a los parámetros de este mundo. Ayúdanos, Señor, a discernir por tu palabra, a entender por medio de ella, de tu Espíritu, Señor, y a apartarnos y a consagrarnos para vivir esta vida que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, porque tú has obrado en nosotros y nos has sacado de esa manera de vivir. No porque hayamos hecho algo ni porque lo merezcamos, solamente por tu regalo maravilloso dado en la cruz, tu perdón gratuito hacia nosotros, Señor. Señor, para aquellos que nos acompañan o nos ven por la señal en internet y que están buscando desesperadamente salir de una vida de vicios, de corrupción, de pecado, Señor, ayúdales y alumbra su entendimiento con tu palabra para mostrar, Señor, que el único camino para apartarse de aquello, Señor, es primero el arrepentimiento. Señor, y el reconocer que en ti y solamente en ti hay perdón de pecados y que solamente tú puedes dar vida nueva al corazón que hoy día lo necesita, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos vivifica, nos hace, Señor, vivir vidas, Señor, que entienden en el mundo en el que están viviendo y entienden también que la santificación es obra tuya y la consagración, Señor, también es algo que nosotros debemos colocar apartándonos, Señor, no tocando aquello, Señor, limpiando y dejando que tu palabra limpie nuestra mente, Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga en esta semana, que tenga una linda semana junto al Señor y que vayamos buscando más al Señor a través de la Escritura. Señor le bendiga.